Muy buenos días. ¿Cómo están? Gusto saludarles esta mañana. Hoy me dieron el privilegio de poderles compartir la palabra. Yo quisiera que abran su Biblia en Lucas 12, verso 49 al 53. Vamos a leer ahí, por favor. Lucas 12, 49 dice, está hablando Jesús y está hablándole a sus discípulos y a la gente que le rodeaba. He venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Yo voy a hablar, incluso en la mañana que venía a la iglesia, dije, Señor, yo voy a hablar de fuego. Y en la mañana venía en un tormentón. Dije, ¿quieres que cambie el mensaje? Lo cambio, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Fíjense bien, antes de meternos de lleno a el mensaje que se llama Fuego vine a traer, que Jesús está diciendo. Jesús vino a la tierra a cumplir varios propósitos del Padre, y Él sabía muy bien a qué vino. Él no ignoraba, lo conocía perfectamente bien. Por ejemplo, en Juan 8:42, Él dijo ahí, si vuestro Padre fuese Dios, hablándole a los judíos, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí nos enseña Jesús que uno de los propósitos que Él vino no es por Él mismo. Él fue enviado por el Padre a este mundo con una tarea específica de morir por todos nosotros los pecadores, y que conociéramos a Dios ciertamente, entonces le amaríamos a Jesús y no lo rechazaríamos. Pero Él vino a eso, a morir por nuestros pecados. Otro propósito en Juan 8:29, Jesús dice, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué quiere decir? Jesús nos enseña aquí que Él vino con otro propósito de hacer lo que agrada al Padre, y que el Padre siempre está con Él, nunca lo ha dejado solo. Y quiero decirles que este es el mismo mensaje para nosotros como iglesia. Estamos aquí por Cristo para agradar al Padre, y Él no nos deja solos. Amén. Juan 6:38, otro propósito por el cual vino. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una vez más, Jesús nos enseña otro propósito por el cual vino a este mundo, a esta tierra, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Y ese es el propósito también para nosotros. Estamos aquí para aprender a hacer la voluntad del Padre. Amén. Un último propósito más dentro de los que están antes de hablar de traer fuego a la tierra. Juan 3:16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjense cuál es este propósito. Jesús vino al mundo para que conozcamos el grande amor de Dios y que seamos salvos en Cristo y tengamos vida eterna. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por eso? Bien, llegamos a Lucas 49 nuevamente, regresando al primer texto de inicio, la primera frase. Jesús dice este otro propósito del cual quiero hablar. He venido a traer fuego a la tierra.
Aquí vemos cómo Jesús nos enseña este propósito al cual vino. Él fue enviado para traer fuego a la tierra. Y que este es el título de nuestro mensaje y de lo que hablaremos el día de hoy. La palabra fuego, que aquí viene de la palabra griega pur, y es una metáfora porque no está hablando de fuego literal. Está hablando a un elemento espiritual que obra cosas como el fuego. En otras palabras, se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, la palabra tierra, porque ahí dice, he venido a traer fuego a la tierra, pues no se refiere a la circunferencia, ¿verdad?, del planeta Tierra. Cuando dice la palabra tierra aquí en el griego significa los habitantes de la tierra. Él vino a traer fuego a los habitantes de este mundo, de esta tierra. Lucas 12, verso 49, ve conmigo nuevamente ahí. Dice, he venido a traer fuego a la tierra. Y después de esto, él dice, ¿cómo quisiera que ya estuviera ardiendo este fuego? ¿Por qué dice esto? Porque luego en el versículo siguiente dice, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Es decir, este fuego iba a descender una vez que Jesús haya sufrido, haya ido a la cruz, haya muerto, haya resucitado de los muertos y haya ascendido al Padre. Entonces descendió el Espíritu Santo y junto con el Espíritu Santo vino fuego. A eso se refería Jesús aquí. Tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Así que se está refiriendo a la venida del Espíritu Santo que vendría con fuego. Y la obra de Jesús, mis hermanos, al culminar todo esto, morir, resucitar y ascender al Padre, nos trajo fuego a todos los hombres, por el Espíritu Santo. ¿Qué fuego? Fuego espiritual, fuego celestial, fuego de poder, fuego de quebranto, un fuego sobrenatural capaz de transformar la vida de los hombres, un fuego de sanidad, de restauración, de liberación, de victoria. Ese es el fuego que Jesús envió por medio de su Espíritu Santo. Ve conmigo a Mateo 3:11. Y ahí lo dice. Mateo 3:11. Yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Cristo, os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es decir, el Espíritu Santo es el que vino a traer ese fuego que Jesús hablaba en Lucas 12:49. He venido a traer fuego a la tierra. Cuando nosotros, mis hermanos, vamos al libro de los Hechos y leemos en el capítulo 2 y observamos que estaban ahí reunidos todos los discípulos del Señor, ya que Él había ascendido, y les dijo que se esperaran ahí, esperaran la promesa, y estaban en el aposento alto, unánimes, orando, esperando el cumplimiento de esta promesa. Y dice en el capítulo 2, y que de repente ahí donde estaban juntos vino como un viento recio que soplaba en ese lugar, y se les aparecieron como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fuego espiritual. Y ahí empezó una revolución, mis hermanos. Ahí empezó un cambio en la vida de sus discípulos, una transformación en la vida de sus discípulos. Y me llama la atención una frase que yo he oído hace mucho tiempo, una frase que dice: un pequeño fuego puede encender un gran bosque. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Un pequeño fuego puede encender un gran bosque. Y si el fuego ha venido a nosotros como vino en el Pentecostés, quiero decirles una cosa, que si tú y yo seguimos siendo ese fuego sigue encendiendo bosques, sigue encendiendo la vida de otras personas. Y es aquí en Pentecostés donde nosotros, hablando espiritualmente, Dios hizo cosas extraordinarias por medio de sus discípulos y nada lo podía detener. Dios quiere seguir encendiendo la vida de las personas. Dios quiere seguir encendiendo la vida de los que le seguimos, la vida de su iglesia, la vida de quienes no conocen al Señor. Desea que su fuego no se extinga ni se apague. Así que, cristianos, podemos estar pasando momentos difíciles. Podemos estar enfrentando situaciones que quizás humanamente son imposibles, pero el Señor nos dice: mi fuego está en ti, que no se apague, que no se extinga. En 2 de Timoteo hay un pasaje donde Pablo había dejado en Éfeso pastoreando, encargado de una iglesia, a Timoteo. Y en la segunda carta parece que Timoteo, que ya sabía que iban a sacrificar a Pablo, lo iban a matar, estaba preso en la cárcel, y él, como que vino un desánimo a su vida, como que vino un bajar el fuego en su vida, y Pablo le habla animándolo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y yo creo esta mañana ese es el mismo mensaje para muchos de nosotros, que quizás el fuego que ha sido derramado sobre nuestras vidas se ha ido extinguiendo en muchos. Ese fuego que hace cosas que vamos a ver en un momento, qué cosas hace este fuego por el Espíritu Santo en nuestras vidas. En muchos este fuego se ha ido apagando, y hoy el Señor te dice: avívalo, aviva ese fuego, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos pues a aprender algunos efectos que este fuego debería estar produciendo en nuestras vidas y en la vida de la gente, pero principalmente nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Primero, este fuego que Jesús dijo: yo he venido a traer fuego a la tierra. Este fuego en la tierra simboliza que Jesús vino a traer compromiso con Dios a los hombres. Los hombres no tienen ningún compromiso con Dios. La Escritura dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. El pecado en el hombre aleja al hombre de este compromiso con Dios. Pero este fuego que fue derramado por el Espíritu Santo, y Jesús lo dijo que vino a traer esto, este fuego debería producir en nosotros compromiso con Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa si un hombre le acaban de dar una posición en la empresa donde trabaja, le dan la dirección de la empresa, pero este hombre comienza a faltar? No cumple con sus responsabilidades, no cumple con los requisitos de la empresa, y todo porque se la vive tomando, bebiendo. Entonces hacemos la pregunta: ¿seguro qué le va a pasar a este hombre? Pues lo van a echar de la empresa, lo van a correr por causa de su adicción al alcohol, que le hace ser irresponsable.
Mis hermanos, siempre el pecado, siempre las cosas que no agradan a Dios, siempre donde estemos fallando nos va a volver irresponsables para cumplir con la empresa del Señor donde nos encontramos y somos la iglesia de Cristo. De manera que al venir este fuego sobre nosotros debería traer compromiso a nuestro corazón con Dios, un compromiso con su palabra, un compromiso de rendirnos a Dios como cantábamos hace un momento, un compromiso de amarlo a Dios, de obedecerlo, de fidelidad, de vivir en su voluntad. Eso es lo que debe crear este fuego, un compromiso con la familia, un compromiso en nuestras responsabilidades. Hay un ejemplo en la Biblia, en Hechos capítulo 9, en la conversión de Pablo, cómo esto trajo un compromiso en Pablo con Dios. Dice la Escritura, Hechos 9:3, mas yendo Pablo por el camino, de él está hablándose, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra. ¿Qué pasó con la vida de Pablo en este momento con este resplandor de luz? Cayó a tierra, humillado, quebrantado. Esto hace el fuego. Te humilla, te quebranta. Entonces, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Saben qué significa esto? Rendido. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando el fuego ha llegado a tu vida, cuando el Señor te ha quebrantado, cuando el Señor te ha humillado, no hay otra expresión que tú pudieras hacer que ¿qué quieres que haga, Señor? Dime, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y usted ya conoce la historia de la vida de Pablo, porque a partir de este momento, a partir de aquel quebranto, de aquella humillación, de un hombre soberbio, de un hombre orgulloso, de un hombre que creía que tenía todo el poder para hacer con los cristianos lo que él quisiera, vemos a un Pablo comprometido ahora con Dios, rendido a los pies de Jesús, amando a Jesús, obedeciéndolo, haciendo su voluntad. Y Pablo, mis hermanos, fue un gran apóstol del Señor, que la mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo lo inspiró para que tú y yo, pudiéramos aprender de estas cartas. Si este fuego ha venido a ti, este es el mismo compromiso que debería estar produciendo en tu vida, comprometido con Dios, rendido a Él, amando a Jesús, obedeciéndolo, quebrantado, humillado, haciendo la voluntad de Dios. En tu cabeza no debería existir otra cosa más que hacer la perfecta voluntad de Dios. Mis hermanos, cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar cuántas cosas hicimos para Dios. Dios nos va a preguntar: ¿qué hiciste con mi voluntad? ¿Qué hiciste con mi voluntad? ¿Qué hiciste con mi voluntad en tu familia? ¿Qué hiciste con mi voluntad en tu trabajo? ¿Qué hiciste con mi voluntad en donde te movías? ¿Qué hiciste con ella? ¿La obedeciste? ¿Te sometiste a ella? ¿Te rendiste a ella? En Mateo 16:24, Jesús hablándonos de este compromiso, dice ahí: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cuántos de ustedes un día dijeron: yo quiero ir en pos de Jesús? La mitad, poquitos. ¿Cuántos quieren ir en pos de Jesús? Ok. A nosotros nos está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Para qué? ¿Para qué nos dice que tomemos la cruz? Para morir a nosotros. Para dejar de pensar en nosotros. Para dejar de estar anhelando cosas solo para nosotros. Tome su cruz y sígame. Y luego en uno de los evangelios, cuando Jesús hizo llamado a sus discípulos, dice ahí, y dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Este es el compromiso que Jesús espera de nosotros. Y no como aquel disque siervo de Dios que le dice a Dios. Híjole, de verdad, cuando oigo hombres así hablando, yo digo, ¿de dónde salieron? Yo escuchaba a un siervo de Dios que dijo, escuche lo que dijo este siervo de Dios, según él: Dios, estoy muy molesto y no lo puedo pasar. No lo puedo pasar. Es que veo a aquel impío deportista que tiene 30 autos y uno de ellos le cuesta $3 millones. Y luego veo a otro impío multimillonario que tiene un avión de $50 millones. Y yo aquí con mi vida sirviéndote, acabando mi vida. ¿Dónde están mis millones? ¿Se parece al texto que leímos? ¿Se parece al texto que leímos? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En nada, mis hermanos. En nada. El Espíritu Santo no produce esta clase de compromiso con Dios con su fuego. Eso es realmente creer que uno puede reclamarle a Dios y uno puede exigirle a Dios y uno puede creer que merece. Mis hermanos, la verdad, usted y yo no merecemos nada. Somos privilegiados. ¿Qué somos? Privilegiados que el fuego de Dios se haya derramado sobre nosotros para tener un verdadero compromiso con Dios. Cúmplalo. Cumpla su compromiso con Dios. Que nada le aparte de su compromiso con Dios. Que nada lo separe de su compromiso con Dios. Un día usted hizo un compromiso cuando Él, en ese privilegio, tomó la decisión, vino a su vida, le rescató donde usted se encontraba y lo trajo a sus caminos, a sus pies. Cumpla su compromiso con Dios. Amén. La segunda cosa que este fuego simboliza. Este fuego simboliza que Jesús vino a traer la presencia de Dios a los hombres. Nadie de nosotros tenía la capacidad de poder vivir en la presencia de Dios. Nadie podía entrar a la presencia de Dios y tener una experiencia con Dios. Nadie de nosotros tenía la capacidad de disfrutar la presencia de Dios. Nadie de nosotros tenía la capacidad para conocer y para ser guiados por la presencia de Dios. Nadie. Pero Dios tomó la iniciativa y dijo, por medio de su Hijo, Él dijo: fuego vine a traer a la tierra para que mi presencia esté con ellos. Yo no sé si tú recuerdas en la historia bíblica de Israel, cuando Dios lo liberó de Egipto, lo hizo pasar por el desierto, y cuando iban en el desierto, Dios manifestaba su presencia a través de una nube de día, pero de noche Dios manifestaba su presencia con una columna de fuego para alumbrarlos en medio de la oscuridad, para guiarlos en medio de aquella oscuridad. Dios manifestaba su presencia con fuego. Así que gracias a este fuego que Jesús vino a traernos, la presencia de Dios hoy está con nosotros.
La presencia de Dios nos acompaña cada día. La presencia de Dios nos muestra el camino que debemos seguir. La presencia de Dios nos aparta del pecado y nos lleva a una nueva vida. La presencia de Dios nos cuida y nos protege, como protegió a David con aquel gigante llamado Goliat. La presencia de Dios nos respalda, como respaldó a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. La presencia de Dios se manifiesta, como lo hizo con Elías, al hacer descender fuego del cielo y consumir aquel holocausto, para mostrar que el único y verdadero Dios era el Dios de Elías. ¿Tú tienes este fuego? ¿Cuántos tienen el fuego de Dios? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Si tú tienes al Espíritu Santo, este fuego ha venido a ti. No puedes decir que no lo tienes. Este fuego ha venido a ti. Y si tienes este fuego, tienes la presencia de Dios contigo. Y eso es lo que debería estar produciendo la presencia de Dios contigo: seguridad, confianza, respaldo. Dios está conmigo, y buscas a Dios y oras: Señor, voy a comenzar este negocio. Señor, es tu voluntad, respáldame. Señor, vamos a ir a visitar una familia para hablarles de ti. Señor, respáldanos con tu presencia. A Moisés Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos ocupan descanso? La presencia de Dios va contigo y Él te da descanso. A Josué le dijo Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahí está la presencia de Dios respaldando a Josué. Esa es la misma presencia que nos respalda a nosotros. A nosotros Jesús nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros. Solo unos cuantos días. ¿Cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes la presencia de Dios todos los días, hasta que el Señor venga por ti y por mí y nos lleve para estar en su presencia por toda la eternidad. Así que la presencia de Dios trajo nuevas cosas a nuestra vida. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás, David el salmista está diciendo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Plenitud. ¿Y por qué algunos se ven tan serios, como enojados, con cara de papaya apachurrada? Voltee con su hermano y dígale: la plenitud del gozo está en mí. Porque tengo la presencia de Dios. Así debería de ser, mis hermanos. Pero luego llega a su casa y se enoja y pelea y anda discutiendo. ¡Ey! La presencia de Dios trae plenitud de gozo a tu vida, delicias a su diestra. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si el fuego de Dios está en nosotros y la presencia de Dios está en nosotros, la gente debe de ver en ti cómo te conduces en las reuniones de tu trabajo. Que te das el lugar como un hijo de Dios, que te guardas, que vives en la presencia de Dios, que no andas coqueteando ahí, que te das el lugar y te comportas. Y lo digo, hermanos, porque me ha tocado dar consejería a algunos matrimonios y aquel señor coqueteando. Oye, ¿tienes 30 años casado? Ya iba a decir una palabra que no debo de decir. Los jóvenes lo dicen, ¿verdad? Pero yo me guardo de decirla. Pero ¿por qué te comportas así? El fuego de Dios ha venido a tu vida.
El fuego que ha traído la presencia de Dios a tu vida, que es un gran privilegio, que nadie de nosotros era capaz de tenerla, sino solo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por eso vino fuego, por eso vino el Espíritu Santo, por eso vino la presencia de Dios a nosotros, no para seguir haciendo cosas como las hacíamos antes. Ahora sí, diga amén. O es posible, fíjate bien, que tú estés pasando una situación muy difícil. Yo estoy estrenando ojo, el ojo derecho me acaban de poner hace unos días el lente de contacto que necesitaba para alcanzar, como les había dicho, va a llegar un día que voy a poder ver hasta sus conciencias, y ahorita estoy viendo algunas que... Pero fíjense, junto con este lente viene la prueba. Porque al principio no lo podían adaptar, algo estaba pasando, ya me habían hecho mi trasplante, voy ya para el año que se me hizo el trasplante de córnea. Y entonces el doctor que me estaba haciendo el lente, a la hora de hacerme estudios, checó un punto negro en el fondo. Y me mandó a hacer estudios internos del ojo. Y en los estudios internos del ojo salí mal de mis retinas crónicas. De acuerdo a los doctores, ellos dicen que a lo mejor voy a llegar por causa de ellas, que ya no se pueden operar, puedo llegar a perder mi vista otra vez. Y yo le decía, usted hágame el lente de contacto. Esto ya existía de tiempo atrás, ahí está aquello, ¿verdad? Usted sabe que cuando le hacen estudios profundos, luego salen cosas, pero ya estaban. Y me hizo mi lente y alcanzaba a leer casi la última línea de la letra. Le dije, ve, usted dice eso, pero Cristo dice otra cosa. Así que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Tercer cosa que simboliza el fuego. El fuego, mis hermanos, en la tierra simboliza también que Jesús vino a traer una vida de pureza, de limpieza, de santificación a todos los que creemos en Él. Como hombres pecadores que éramos, nuestras vidas se encontraban sucias, llenas de maldad, de impiedad. No había manera de salir de aquella condición. Pero Dios, con su grande amor, ¿con su qué? ¿Cuántos pueden decir grande amor? Como dice un canto, tan alto que no lo puedo alcanzar, tan ancho que no lo puedo, por más que me extienda, tan bajo que no. Ese es el amor de Dios, tan grande, que nos trajo este fuego purificador, este fuego de limpieza, este fuego de santificación a todos los que hemos creído en Él. Hace unos días oía a una mujer y yo decía amén. Oía a una mujer que decía, no puedo entender el amor tan grande de Dios. ¿Hay alguien aquí que pueda entender el amor tan grande de Dios? No lo puedo entender, decía ella, no. Y mira por qué no, decía ella. No lo puedo entender porque yo lo maldije. Yo lo rechacé muchas veces. Yo lo negué en mi vida muchas veces. Yo me dije que era atea. Le defraudé con mi vida por años. Pero un día, ese es el Dios que tenemos, pero un día derramó de ese amor sobre mí y me perdonó todo y me limpió de mi maldad. Ese es el fuego purificador. Y ella decía, por eso no puedo entender el grande amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden entender el amor de Dios? Que en el pasado, quizás todavía como cristiano, le faltas el respeto a Dios, lo ofendes y dices cosas que no deberías de decir, pero Dios, ahí está su amor para
para perdonarte, para limpiarte a través de este fuego que Él ha enviado a tu vida. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 3, antes de morir y ascender al Padre, era necesario que ellos entendieran, y Jesús les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios siempre usará por el Espíritu Santo su palabra como fuego para limpiarnos, para volvernos a sus caminos. Aunque tú y yo somos cristianos, aunque tú y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, aunque cantamos, aunque servimos, aunque predicamos y estamos ahí sirviéndole a Dios, muchas veces le fallamos y nos ensuciamos y nos llenamos de maldad. Y aún así lo servimos. Jeremías 23, 29, el Señor le dijo a través del profeta: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y luego en Jeremías 29, 21, Jesús está acusando a aquellos falsos profetas que hablan en nombre de Dios. Que seguro podemos haber muchos aquí, no falsos, pero sí personas que no estamos comprometidas, que hablamos de Él, pero no vivimos de acuerdo a lo que hablamos. Dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Verso 22. Que es lo que me interesa para que se den cuenta lo que produce su palabra. Y dice Dios: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír las palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque la palabra es fuego, fuego purificador, fuego que limpia. Y así es que cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios, la obedecemos la palabra de Dios, Dios nos limpia de nuestra maldad, de nuestras faltas, de nuestras ofensas. Dios nos limpia, nos purifica por medio de su palabra. Entonces, mis hermanos, este fuego del Espíritu Santo se traduce como un fuego por medio de su palabra. Si oímos su palabra, si obedecemos su palabra, seguro la palabra nos va a purificar, nos va a limpiar, nos va a hacer volvernos de lo malo a lo puro de las cosas de Dios. Isaías 1, verso 18. A veces leemos textos como estos y pensamos que se refieren a los inconversos. No. Vea lo que está diciendo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿A quién le dijo esto? ¿A quién? A su pueblo Israel, que estaban sucios, estaban contaminados, andaban haciendo cosas que no eran la voluntad de Dios. Era su pueblo, los representantes de Dios en la tierra. Hoy tú y yo, pueblo de Dios, iglesia, somos los representantes de Dios en la tierra. Y Dios nos vuelve a decir lo mismo: venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice el Señor, que Él los va a hacer como la nieve emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Los va a limpiar, los va a purificar. Esa es la promesa del Señor, pero necesitamos venir a Él. Hoy nos dice a nosotros, su iglesia, y sé que muchos andan mal, vacilantes, que no se comprometen con Dios, que ignoran que tienen la presencia de Dios.
Que el Señor los quiere purificar, lavar y los quiere hacer tan blancos como la nieve, pero no escuchan la palabra de Dios. Isaías 1:25. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. ¿Cuánto le dicen gracias, Señor? Mira, hermanos, esta palabra yo recuerdo que la recibí hace muchos años. Tendría yo unos 2 años casado. Es una palabra profética que un profeta me dio, y entre todo lo que me dijo el profeta, él dijo: y he aquí, el Señor te dice que va a volver su mano contra ti y va a limpiar hasta lo más puro tus escorias y quitará toda la impureza de tu vida. Yo sé que no es fácil decir un amén cuando oye uno estas palabras, pero Dios está hablándole a los suyos, a los que representamos su pueblo entre las personas. Su fuego es un fuego consumidor de todas las escorias de nuestra vida. Dios esto promete una limpieza profunda. ¿Qué es la escoria? Bíblicamente, de acuerdo a esta palabra, la escoria en la Biblia es una materia de impureza, basura, que se separa al fundir un metal con fuego. Por ejemplo, pues esto me hace acordarme de aquel joyero que invitó un día, se congregaba en cierta iglesia, invitó al pastor para que viera cómo él purificaba el oro. Entonces, él metía los trozos de oro ahí en una charola y los metía al fuego. Y luego sacaba la charola y se veía la escoria que se iba apartando a las orillas. Y luego la limpiaba esa escoria y volvía a meter el oro. Y entonces el pastor, viendo aquel proceso, le dijo: oye, ¿y cuándo sabes cuando el oro está completamente puro? Y dice él: cuando lo he metido varias veces y saco la charola y asomo mi rostro, y mi rostro se refleja claramente ahí, es cuando el oro está completamente puro. Dijo el pastor: ya entendí, por eso el Señor nos mete en el horno de fuego. Y luego nos saca, se asoma el Señor y dice: no, este todavía no se refleja a mí, va para adentro. Y luego vuelve a sacar la charola el Señor, se vuelve a asomar en cada uno de nosotros. No, hombre, ese todavía tiene mucha escoria, va para adentro. Y fuego, y fuego, y fuego. Pero eso es lo que hace el fuego del Señor, purifica. Ese es el plan de Dios, purificarte, limpiarte, para que tú vivas de acuerdo a las purezas de las cosas de Dios. Los caminos de Dios, las buenas obras de Dios que Él preparó de antemano son puras. Amén. Dios ve nuestro corazón sucio y no nos va a dejar así. Él viene a nosotros con ese fuego para limpiarnos, para quitar hasta la última escoria de nuestra vida y le podamos servir en la pureza como Jesús vivió en esta tierra. Es por eso que muchas veces Él nos mete en el fuego de la prueba. Ya no dijeron amén, ¿eh? Así que cuando me dijeron lo de mis ojos, dije: gracias, Señor, por volverme a meter en el horno del fuego. Sé que es para purificarme más. Yo no sé tú qué le digas, pero dice 1 de Pedro 1:7, así dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Si alguna vez tú pensabas y decías: quiero ser millonario, pues ya lo eres. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Aquí dice, ¿cómo? Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Esta palabra preciosa, de mucho más valor que el oro.
Somos millonarios y ni cuenta nos hemos dado. Carlos Slim, que es uno de los millonarios del país, no tiene esta fe que tú tienes. Gloria a Dios. Pero luego dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto quiere decir que nuestra fe será probada, será metida en el fuego, que es valiosa, que tiene un valor y que ningún dinero del mundo la puede comprar. Esa fe que tú tienes va a ser probada para que cuando Cristo venga por ti, Él te encuentre en alabanza, gloria y honra. Amén. Muy bien, 4. El pastor de los 5 puntos, ¿verdad? Este fuego en la tierra, yo he venido a traer fuego a la tierra. Este fuego también simboliza que Jesús vino a traer transformación, cambio a quienes se acercan a Él. Todos llegamos a Cristo, como se nos dice en Génesis 1:2. Ese es el mejor ejemplo cómo llegamos a Cristo. Dice ahí Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y estaba sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así era nuestra vida cuando llegamos a Cristo, desordenados, vacíos y en tinieblas. Yo espero que algunos ya hayan dejado el desorden. Mande. Ya usted es una persona ordenada, ¿verdad? Ya sabe dónde debe de poner sus zapatos, pues ahí póngalos. Ya sabe dónde debe de ir la ropa sucia, ahí la pone. Ya sabe que debe de llegar temprano a la congregación, ahí llega. Ya sabe usted que debe de ser cumplido en la responsabilidad de su labor en casa y su labor si sirve a Dios, y usted ahí lo hace ordenado. Dios nos ordena. Yo era un desordenado al principio porque necesitaba aprender a ser ordenado. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, todavía vivía mi suegra, ¿verdad? Los primeros meses de convertido, y luego mi suegra decía, quiero ir a Chapala, y yo por querer quedar bien con la suegra, pues vámonos a Chapala en vez de venirnos al servicio. Era desorden, ¿sí o no? Claro. Y ahí voy allá. Y luego regresaba y luego no faltaba el gracioso, ¿verdad? Cuando venías a la iglesia y luego me decían, ¿qué onda mi Nabucodonosor? Y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué me dices así? Dice, pues ya te cansaste del mundo, del mundial. Usted no les diga así a la gente, usted ore por la gente, dile qué bueno que viniste, me da gusto verte nuevamente, qué padre que estás aquí. Mira, necesitamos ser animados. Yo aprendí el orden. Lo reconozco, necesitaba aprender a ser ordenado porque era desordenado, vacío y en tinieblas. Pero solo yo, usted no, gracias a Dios. Jesús con su fuego comenzó a transformarnos, a cambiarnos. Jesús creó una nueva vida en nosotros, una nueva vida de cambios, una nueva vida llena de esperanza en todas las cosas. El que era inseguro, ahora es seguro. El que vivía en temor, ahora vive en una completa confianza en Dios. El que vivía en violencia, ofendiendo, ahora vive amando, respetando, ayudando. El que vivía en pecado, ahora vive para servir y agradar a Dios. El que vivía infiel, ahora valora el amor de Dios y conoce lo que es la fidelidad verdaderamente. Esta es la transformación que trae el Señor con su fuego. Esto produce el fuego que Jesús vino a traernos. Dice 2 de Corintios 5, verso 17, que ya lo conocen, y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Algunas hermanas toman en serio esto ahí en Efesios cuando dice que dejemos al viejo hombre y ya se despojaron de su marido.
No se refiere a eso, ¿verdad? Hay que dejar las viejas cosas de nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas. Hay que dejarlas, ya quedaron en el pasado. Fíjense, en la prisión hay un hombre que en el pasado, lo conozco porque yo he ido a la prisión algunas veces. Este hombre en el pasado, por su corazón de maldad, vea cómo Dios lo transformó. Él mató a una persona. Y ahí en la cárcel conoció a Jesús. Jesús lo confrontó con su pecado, trajo fuego sobre él y lo empezó a transformar. Este hombre le entregó su vida a Jesús, pidió perdón, recibió el perdón de Dios. Dios lo ha cambiado. Han pasado muchos años ahí en prisión. Y hoy él es el pastor de la iglesia en la cárcel. Dios lo ha transformado. Él es un hombre distinto, él es un hombre arrepentido. A lo mejor alguien podría decir, no, es que lo que hizo no tiene perdón. Entonces diríamos, lo que hizo Pablo, pues no tiene perdón, pero el Señor lo perdonó. Y el Señor lo transformó y el Señor lo usó. Este hombre es el pastor, ya tiene años ahí pastoreando, y él es el que lleva a cada uno de los reos que se congregan y se reúnen ahí para recibir la palabra de Dios. Y yo me gozo de ver lo que Dios es capaz de hacer en una persona. Y que nosotros a lo mejor no tendríamos fe para creer que alguien pueda cambiar de esa manera. El fuego de Dios trae cambio, trae transformación. Y eso es lo que debería estar pasando en nuestras vidas. Cambio, transformación. Ya no eres el mismo hombre, ya no eres la misma mujer, ya no eres el mismo esposo, la misma esposa, ya no eres el mismo hombre en tu trabajo, que te conducías de una manera completamente rara, ¿verdad? Pero ahora eres hijo de Dios y te conduces como un hijo de Dios. Ahora todos en el trabajo saben que tú tienes tu fe puesta en Jesús, porque te ven cómo vives, y cuando tienen un problema vienen y te buscan. A lo mejor te critican toda la parte del tiempo, la mayor parte, pero hay un momento en que tienen problemas, vienen a ti y te dicen, oye, ¿podría hablar contigo? Y ahí viene la oportunidad de hablar de aquel que transformó tu vida, aquel que derramó de su fuego y trajo un cambio a tu vida, y ahora eres otra persona. Ese es el fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Y por último, este fuego en la tierra también simboliza que Jesús vino a traer juicio, confrontación a la vida de pecado del hombre. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Ante este juicio que el Señor trae con el fuego, hay dos clases de respuesta. Dos. La primera, como la mujer samaritana, ¿verdad? Que en Juan 4, que Jesús está hablando con ella, cuando tuvo su encuentro Jesús con la mujer samaritana, la confrontó con su pecado, cuando le dijo, trae a tu marido, y ella dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué pasó? 5 matrimonios fracasados. No, es que aquel hombre me fue infiel. A lo mejor todos, no. Esta mujer tenía un problema. 5 maridos tuvo. Y con el que ahora vive, llegó el momento en que dijo, no, ya estuvo, ya no me voy a casar. Mejor voy a vivir en unión libre, voy a vivir juntos. Y así hay muchos, y que creen y piensan que es mejor así, sin un compromiso de matrimonio.
Pero ¿sabes qué hizo Jesús con esta mujer? Jesús se reveló a ella y le dijo: ¿crees en el Mesías? ¿Crees en el Cristo? Sí, nuestros padres dijeron que un día. Con el que hablas, Él es. Y ella creyó y fue a la ciudad y habló. Hubo un juicio que trajo un cambio a su vida. Dio una respuesta correcta ante este juicio de confrontación. Esta mujer que la llevó a cambiar. Lo mismo le pasó a la mujer pecadora que la encontraron en adulterio. Allí en Juan 8 también. Jesús primero confrontó a los que trajeron a la mujer con Jesús y le dijeron a Jesús: esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio y la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. Ya todos venían con sus piedras, unos grandes y otras chicas, pero venían listos para apedrearla, lapidarla. Y Jesús les dijo, confrontándolos con este fuego de juicio: el que esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Dice que todos fueron dejando las piedras, desde el más viejo hasta el más joven. Y se quedó la mujer sola. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella levantó el rostro, no vio a ninguno y dijo: ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, pero no peques más, no vuelvas a esa vida. Ve y comienza una nueva vida en la pureza de Dios. Ve y comienza una nueva vida donde puedas experimentar la presencia de Dios, el compromiso con Dios. Comienza una nueva vida. Y ahí esta mujer abandonó aquella vida que llevaba. Aquí es precisamente también, mis hermanos, en estos cambios que Jesús trae en algunas personas por su fuego, que viene a traer juicio también, pero que otro tipo de personas tienen otra respuesta diferente en la confrontación. Muchos rechazan, muchos aborrecen la obra de Jesús. Y aquí es donde entra lo que dice Lucas 12:51 al 53, que dice: ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán el padre contra el hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cuál es la razón de esto? Aquí es donde entra precisamente esa respuesta de molestia, de aborrecimiento, de rechazo ante las cosas que suceden en la vida de otras personas. Y comienza a haber división. División en lugar de paz. Y Jesús nos dice, hermanos, que el lugar donde más vamos a padecer esto es en la familia. ¿Dónde? Ahí está esa pareja de papás que el fuego de Jesús llegó a sus vidas, trajo ese juicio de confrontación. Ya tienen 30, 35 años casados, tienen hijos grandes, se convierten, pero luego empieza la lucha con los hijos. Pero ¿cómo es posible? Si tú me enseñaste que esto debería ser así, ¿por qué ahora ustedes? Y paz, división. Porque hay rechazo, porque hay molestia, porque hay aborrecimiento al mensaje de Jesús, al fuego del Espíritu Santo. Como recuerdo hace años un joven que yo conocí en la colonia del Fresno donde yo viví. Por muchos años él era un drogadicto. Imagínense el nombre que le decían el Sata. Digo, faltaba la S, pero así le decían. Un chavo que ya lo habían acuchillado, ya algunos balazos, y la había librado. Un día hizo algo incorrecto y lo metieron a la cárcel. Y en ese tiempo que estuvo en la cárcel, yo recuerdo en ese tiempo, yo iba con la hermana Marta Ortega,
a un estudio bíblico a la prisión. Durante 5 años estuve yendo y ahí lo vi y empezó a ir al estudio bíblico. El Señor lo tocó, este fuego vino a su vida de confrontación. Él dentro de la prisión fue cambiado, pero cuando salió de ahí, él enfrentó la presión de su abuelita con quien vivía. Vino la división, vino el ataque, vino la molestia, el rechazo, el aborrecimiento, y le decía al joven esta abuelita: te prefiero drogado, pero acá, que libre y allá. Es triste, pero este joven no soportó la presión, se alejó de los caminos de Dios y meses después lo mataron. Jesús enfrentó esto en su propia casa. Jesús enfrentó esto en su propia ciudad, Nazaret. En Lucas 4, termino con esto, verso 22. Dice: y todos daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Acababa de leer un texto ahí en la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. No era judía, pero Dios lo envió con esa viuda. Dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, los judíos, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad a Jesús mismo, y le llevaron hasta la cumbre del monte. Lo querían despeñar, arrojar, ¿verdad? Con toda esa intención, dice, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. El fuego de Dios también simboliza juicio de confrontación. Concluyo. Jesús nos dice: porque fuego vine a traer a la tierra, y cómo deseo que este fuego esté ardiendo. Yo no sé esta mañana, quizás muchos de los que estamos aquí, el fuego de Dios ha venido, pero todavía no hay compromiso con Dios. El fuego de Dios ha venido y vives ignorando la presencia de Dios, sin tener esa necesidad de la presencia de Dios. Quizás el fuego de Dios ha venido a tu vida para traer pureza, limpieza, pero tus pies y tus manos están sucios. Quizás el fuego de Dios vino para traer cambio, transformación, pero te resistes a ese cambio, te resistes a esa transformación. Quizás este fuego ha venido para traer juicio de confrontación y lo rechazas, lo aborreces, trae molestia. Si esta mañana en alguno de estos puntos que he mencionado tú te encuentras y quieres avivar el fuego, como le dijo Pablo a Timoteo, ponte de pie, levanta tus manos y dile: Señor, el fuego de Dios está en mí, y yo quiero que este fuego cumpla el propósito por el cual lo enviaste en mi vida. Vamos, levanta tus manos, levanta tu corazón a Dios y dile: Señor, avívame este fuego.
Y si este fuego aún no está en tu vida, si el Espíritu Santo no ha venido hoy con tus manos levantadas, tú dile: envía este fuego y envía tu Espíritu Santo sobre mí, Señor. Transforma mi vida, cambia mi vida, haz algo distinto en mi vida, Señor. Yo quiero conocer tus caminos, yo quiero volverme a ti. Mis manos están sucias, mis pies están sucios, pero Señor, hoy límpiame, que este fuego que tú avivas, este fuego que tú has derramado, traiga esta limpieza a mi corazón, a mi familia. Vamos, levanta tus manos y clama, comienza a clamar a Dios, habla con Él. Dale una respuesta de este mensaje al Señor. Dale esa respuesta diciéndole: Señor, que tu fuego cumpla ese propósito, que sea un hombre y una mujer comprometida, que tu presencia la pueda percibir claramente, que estás conmigo. Esa presencia que trae ese gozo, esa presencia que trae esa alegría en medio de cualquier situación. Esa presencia que me está limpiando, esa presencia, Señor, de este fuego, Señor, que me está transformando, cambiando, y sobre todo ha traído juicio de confrontación. Si has estado mal, pídele perdón a Dios. Si has andado mal, si has andado haciendo cosas que te ensucian, hoy es el día que le digas: Señor, no quiero que este juicio sea distinto. Yo quiero que este juicio sea para darte, no para dividir, sino para poder unir a aquellos que te conocen, Señor. Me rindo a ti, Señor. Ríndele tu vida al Señor.